Bienvenidos a este jueves 16 de abril, queridos amigos. Tenemos temas importantes y el primero de ellos a tratar, dependencia a los tranquilizantes. Y me acompaña la doctora Claudina de Campos, ella es psiquiatra, y vamos a ver este tema que, la verdad, tenemos mucho de qué hablar. Sí, cierto. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Muchas gracias por tocar un tema tan interesante para las personas que nos están mirando, porque las personas piensan de que el uso de tranquilizantes siempre los va a llevar a una dependencia, lo cual no es cierto. Usualmente cuando se medica a una persona con tranquilizantes va a ser por cuadros de ansiedad, por estrés o por alguna indicación específica. Pero usualmente la persona empieza con los medicamentos en forma ordenada y esto es un buen uso de los medicamentos, un uso racional y adecuado. Pero ¿qué sucede cuando la persona toma dosis más altas? Entonces empieza a darse un fenómeno de acostumbramiento. Se va acostumbrando a una dosis y luego a una dosis más alta y esto empieza a darse un fenómeno de abuso. Cuando ese fenómeno ya pasa a una situación más severa en la cual las dosis son altas y la persona empieza a sentir la necesidad de tener que tomarlo en la dosis que ellos lo toman, y porque si no siente efectos y se siente mal, es cuando se da el fenómeno ya de una situación de mal uso, pero cuando ya está dando síntomas de abstinencia, de que la persona necesita el producto para sentirse bien, para calmarse o incluso para dormirse. Esto estamos dando, ya es una dependencia. Diría yo que esto no es tan frecuente si la persona tiene su médico tratante y la está revisando con cierta frecuencia. Pero hay personas que lo que hacen es obtenerlo de maneras diferentes, ya que hoy hay un control muy estricto de todos los tranquilizantes y de estos productos que pueden dar dependencia, y son personas pues que definitivamente tienen alguna problemática y que hay que tratar, pero que no es el manejo a través de esos tranquilizantes. Okay, doctora, estas personas que se vuelven, que necesitan un tranquilizante, ¿qué es lo que podemos ver en ellas? ¿Qué es lo que más podemos identificar? Cuando tú dices que necesitan, es porque realmente lo necesitan. ¿En qué tipo de situaciones? Pues digámoslo. Sí hay ansiedad, sí hay estrés, sí hay fenómenos en los cuales requerimos un tranquilizante. Pero hay cantidad de personas que lo están tomando sin que tengan estos síntomas, sino que simplemente por el efecto que le provoca. Porque los medicamentos estos, los tranquilizantes, te van a actuar en sitios específicos cerebrales que te van a calmar, que te van a poner un poco down. Entonces pienso de que es importante que las personas que usan tranquilizantes tengan un control con un médico para saber cuál es la dosis adecuada o qué otros medicamentos podrían ser adecuados en vez del uso de tranquilizantes sin discriminación. Okay. Cuando una persona está utilizando este tipo de tranquilizantes, va a tener una reacción sobre su persona. También puede llegar a tener reacción sobre su personalidad. No necesariamente. Pues es que si se dan adecuadamente, lo que van a hacer es mejorar a la persona. Pero si la persona está usando estos fármacos sin control, sin indicación médica, lo que está haciendo es simplemente doparse, como cualquier otro producto que te va a generar algún cambio en tu personalidad, pero en el sentido de ponerte que no te importe, que te sientas como más tranquilo, pero demasiado tranquilo, o que no te den ganas de hacer nada. Entonces lo que estamos viendo es el efecto negativo del mal uso de un tranquilizante. Ahora, eso en cuanto a la personalidad y en cuanto al estado de salud de la persona, por ejemplo, algo secundario, no sé. Probablemente no se va a afectar otras áreas. El apetito o ciertas cosas así. No, porque eso va a ser el efecto de andar demasiado tranquilo o andar demasiado dopado. Pero creo que es
menos negativo que el uso de cocaína, anfetaminas u otro tipo de drogas de abuso. Desgraciadamente, en el momento en que la persona empieza a abusar de tranquilizantes, toda la familia se da cuenta de que anda lento, de que no sabe pensar, que anda como dormido o simplemente tampoco está trabajando, no está siendo productivo. Si vemos efectos, y el efecto más llamativo es que la persona siente que su cuerpo necesita este tranquilizante para llenar precisamente receptores de donde el tranquilizante va a actuar. Okay. Y quizás es también importante decir, no todos los tranquilizantes son iguales. Hay tranquilizantes que se consumen muy rápido y otros más lentos, y otras cosas. Nosotros por ahorita nos vamos a un corte comercial, pero eso bien importante, saber qué tipo de tranquilizantes la gente pues puede tener en cuenta a la hora de consumirlos. Nosotros volvemos con más ya después de un corte. Bien, seguimos con más de Mujer Express y estamos tratando el tema dependencia de los tranquilizantes. Me acompaña la doctora Claudina de Campos y ella es psiquiatra y estamos hablando, doctora, sobre los tipos de tranquilizantes. Estos pueden ser menores o pueden ser mayores. ¿Nos puede dar ahí como una referencia de ambos? Sí. Tranquilizantes menores es prácticamente toda de la gama de las benzodiazepinas. Estos van a terminar usualmente en pan, clonazepam, diazepam y todo. Lo que sucede es que estos tranquilizantes menores sí pueden generar fenómenos de dependencia, pero dependiendo del mal uso. Sí, y estos también pueden ser de fácil acceso. Creo que ninguno es de fácil acceso. Bueno, los tranquilizantes mayores, que usualmente se usan para personas con procesos más severos, son muy sedantes, muy tranquilizantes y se dan como antipsicóticos también. Estos no tienen control y no son adictivos. Entonces es importante que las personas sepan que hay tranquilizantes no adictivos. ¿Por qué? Porque la gente dice, pero esto dice que es para esquizofrenia. Si tú tomas uno de esos medicamentos en dosis bajas, vas a tener más seguridad y mejor control. Si tomas benzodiazepinas, probablemente van a ser un efecto más ansiolítico, más tranquilizante, pero el tiempo de consumo tiene que ser más corto y por eso es importante la visita al médico. Claro, para estos momentos cuando la gente ya llega a su consulta, puede ser un psiquiatra, puede ser un doctor donde ya vea si un padecimiento ya bien fuerte hasta llegar a medicar esto, ¿cuál sería el rol del médico? Pues realmente el médico tiene que asegurarse que el paciente tome el medicamento en horario, que lo tome en las dosis definidas, que no abuse del medicamento, y creo que eso allí entra un excelente hecho, el que los productos estén controlados. ¿Por qué? Para que la persona no simplemente vaya a la farmacia y que se lo vendan, sino que tiene que ser bajo una receta especial. También podemos detectar mal uso de benzodiazepinas en personas que no está siendo prescrito, tomando pruebas de dopaje de benzodiazepinas. Desgraciadamente, las benzodiazepinas en consumo combinado con alcohol y otros componentes pueden exacerbar los efectos y dar problemas para conducción, problemas de desatención, provocar accidentes, y por ende pues también defectos a nivel de trabajo, a nivel laboral. Entonces pienso que sí es importante que haya como muy buen control, evaluaciones adecuadas y no ser prescritos indiscriminadamente. Ok, doctora, a la hora donde estas personas tal vez no son ahorita dependientes, pero tienen como ese declive donde decir, siento que estoy tomando más de lo que me hace efecto, ¿cómo puedo yo evitar volverme dependiente de algo? Tiene que asistir a una consulta porque desgraciadamente estas personas simplemente lo están tomando sin prescripción médica. Yo te podría decir, yo tengo muchos pacientes con tranquilizantes y los toman perfectamente sin incrementar dosis, porque es la dosis exacta que requieren.
El problema es cuando la persona empieza a incrementar dosis o empieza a consumirlos combinados con otros productos que van a potenciar estos fármacos. Entonces sí, también se requiere que el paciente, cuando consulta, sea honesto y diga qué es lo que está ocurriendo y por qué de pronto empezó a tomar estos productos. Porque puede haber una patología de base, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo, un cuadro de estrés severo que requiera, pero no en la forma como lo están ellos consumiendo. Ok, doctora, muchísimas gracias por venir a Mujer Express y comentar un poquito sobre este tema. La verdad es que es muy importante conocer cómo tomar una dosis de un tranquilizante, y para la gente que la está viendo en estos momentos, ¿nos puede regalar su número de contacto para poder localizarla? Mi teléfono. Sí, claro. Es el 7888-3984 o el teléfono de la clínica, el 2298-2038. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias a usted. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más. Bien, volvemos con más de Mujer Express y vamos a hablar un tema que a usted le va a parecer de muchísima importancia, tu peso ideal. Para eso me acompaña la doctora Mireya de Wallens. ¿Cómo está, doctora? Bien, Licia, bienvenida. Muy contenta de estar aquí con usted este día. Ok, bueno, este tema yo creo que nos da vuelta, hombres, mujeres, a todo mundo, y sobre todo pasando los 25 años de edad, nos estamos preocupando por cómo alimentarnos y cómo estar. Definamos un poquito, doctora, para qué y también qué es un peso ideal. Bueno, el peso ideal es aquel peso corporal de una persona humana en el cual esa persona está sana, o sea, con ausencia de enfermedad. O sea, su glucosa, colesterol, triglicéridos están normales, el ácido úrico está normal, su presión arterial es normal, no hay grasa en su hígado, no hay dolores de espalda, o sea, no hay lumbago. Ese es el peso ideal. Cuando una persona no tiene ninguna enfermedad, el peso que corresponde a ese estado de salud, ese es el peso ideal para él. Ok. Porque, y hago énfasis en el estado de salud porque antes, allá en los años 60, estaba aquella tabla que había hecho la Pan American Life Insurance Company. Ellos hicieron una tabla por cuestión de seguros de salud, donde decían, bueno, hombres, mujeres, dependiendo cuánto miden en su estatura corporal, aquí están los pesos que hemos sacado de 20,000 personas que se les hizo un estudio. Así fue hecho esa tabla en base a 20,000 personas evaluadas. Pero después se dieron cuenta que la tabla tenía muchas deficiencias, ¿verdad? Por ejemplo, a hombres que hacían mucho ejercicio salía en la tabla que tenían sobrepeso, o a personas delgadas salían desnutridas. Entonces quisieron mejorar el tema y comenzaron a profundizar en los estudios. Sí, para perfeccionar el proceso. Para perfeccionar. Comenzaron a darse cuenta que la grasa tenía que ver mucho en eso y que el exceso de grasa, ya hablamos de sobrepeso u obesidad, dependiendo del porcentaje, pero se dieron cuenta que también eso lo podía tal vez determinar un médico en una consulta médica. Pero ¿qué herramienta le podían dar a la gente y qué concepto? Entonces ahora el concepto es salud. El peso que yo tenga, si estoy sana, o sea, si no tengo enfermedades especialmente degenerativas, ese es el peso ideal. Ok, si yo me hago todos esos estudios para rechequearme todos los niveles, ácido úrico, triglicéridos, colesterol, todo esto, sí. Hay uno que va a andar bien, otro que va a andar bajo, otro que va a andar arriba. ¿Qué consecuencias trae que yo no tenga estos niveles bien? Bueno, si estamos por debajo del peso que cuando estamos en el estado de salud, ahí estamos hablando de lo que del término general que llamamos desnutrición, ¿verdad? Que fue un problema muy común de los años 80 para atrás en este país y tal vez en Centroamérica. Si estamos por arriba de ese peso ideal, nos hacemos susceptibles a desarrollar lo que llamamos enfermedades no transmisibles o también enfermedades degenerativas, se le llama en medicina, que ahí comenzamos. Glucosa alta, que es lo que llamamos diabetes, hipertensión arterial, o sea, se eleva la presión arterial, la obesidad, ya desde 1992, ya la Organización Mundial de la Salud dijo, la obesidad es enfermedad. Y todos los derivados, hígado graso, cáncer, porque está asociado el cáncer a la alimentación, ya está asociado directamente, todos los estudios lo han comprobado. Y entonces tenemos dos rangos de enfermedades, abajo del peso ideal y arriba del peso ideal. Y de ahí viene la pregunta que usted me hacía al inicio,
¿Cómo determinar ese peso ideal? Aparte del estado de salud, pues es que solo cada persona lo puede saber. Sí. La ciencia creó el llamado índice de Quetelet o índice de masa corporal. ¿Para qué? Para que la persona común y corriente, sin ser médico, sin ser enfermera u otra carrera de la salud, pudiera determinarse numéricamente cómo estaba. Así. Entonces así nace este índice y es lo que se le enseña a las poblaciones para que ellos solo se hagan su evaluación de cómo están en su peso. Vaya, doctora, le voy a comentar que yo me hice esa evaluación. Ah, muy bien. Yo me lo hice, pero para que la gente pueda entender un poquito más o menos cómo es, y nos puede explicar la fórmula, porque sí hay que ver la altura, tiene que ver nuestro peso, que hay que hacer una conversión de libras, porque nosotros lo manejamos a libras, hay que pasarlo a kilos. Sí. Explíquenos un poquito acerca de eso. Bueno, espero que en el programa esté saliendo ahorita la fórmula, para que las personas que nos están viendo vean la fórmula, porque la fórmula se entiende mejor cuando uno las puede ver. Entonces, en general esta fórmula es el peso de la persona, pero en kilos, no en libras, porque en nuestra cultura aquí se maneja la libra inglesa. Entonces, en kilos, y eso se obtiene tomando nuestro peso que está en libras. Si alguien busca una báscula, se pesa ahí, le va a dar el peso en libras, y ese número lo divide entre 2.2 y se va a convertir en el peso en kilos. Entonces lo ponemos en una esquinita del papel para las personas que lo están haciendo ahorita en su casa. Luego también tienen en esa báscula que medir su estatura, o sea, su largo, y eso nosotros manejamos en metros nuestra estatura también, ¿verdad? No como en pulgadas o en a lo mejor en pies que utilizan en otros países. Entonces la estatura en metros, por ejemplo en mi caso o en su caso, 1.75 digamos, esa cifra se multiplica por ella misma, o sea, lo que en matemáticas se dice se eleva al cuadrado. 1.75 por 1.75 y eso va a dar un valor. Exacto. Entonces el peso que ya tenemos en kilos lo dividimos entre ese valor de la estatura y ese es nuestro índice de masa corporal. Ok, ahora viene el lado de la puntuación para saber si yo estoy dentro de mi peso ideal. Por ejemplo, salía uno ahí que es de 19 a 24, otro que es de 25 a 30 y el más de 30. Entonces estamos hablando que si del 19 al 24 en esta puntuación a mí me sale eso, tengo un poquito ya de problema porque no estoy dentro de mi peso ideal. No, ese es el peso ideal. Aquellos individuos, aquellas personas humanas que su peso anda en un rango de 19 a 25, todo depende de la escuela médica, pero de 19 a 25 está bien. Vamos a decir que está con un peso normal. Ideal. Ahora, de 25 a 39. A 29.99. Es que depende del cuadro que vio, porque en internet como hay varias referencias dependiendo la universidad que tenga una escuela de medicina. Pero de 25 a 29.99, si quiere redondear 30, quedémonos con el 30, estamos hablando que la persona tiene sobrepeso. De 30.1 a 39.99, redondeamos a 40. A 40. Es obesidad, Y de 40 adelante es obesidad mórbida. Ok, bueno doctora, nos vamos a ir a un corte comercial, pero tan interesante está esto que ya vamos a ver cómo lograr nuestro peso ideal entonces. Vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos con más de Mujer Express y seguimos hablando también del tema tu peso ideal. Me acompaña la doctora Mireya de Wolans. Seguimos hablando, doctora. Estamos hablando de esto, de que si ya nos pasamos de un nivel de 30 y según como nos contaba usted, puede ser que esto de las mediciones vaya variando según la escuela, ¿verdad? Así. Pero ustedes bien atentos también, porque si nos pasamos ya de esto, ya es una obesidad. Sí. ¿Cómo podemos nosotros sentarnos a ver que nos hemos pasado de estos niveles y decir, bueno, yo ya estoy obesa, ¿qué hago en esos momentos? Mira, Lisette, definitivamente el concepto que todas las personas deben tener es que el peso depende de lo que uno come y del ejercicio que haga. Son dos factores, alimentación y ejercicio. Las personas que se dan cuenta que su índice de masa corporal está allá arriba de 25 o incluso que pasa de 30 o de 40, pues yo creo que ya van a estar conscientes cuando han visto este programa y esta información de que tienen una enfermedad, porque es una enfermedad, ya la Organización Mundial de la Salud ya lo determinó como enfermedad. Y lo que tienen que hacer pues es buscar ayuda médica, ¿verdad? Porque las enfermedades son de los médicos, hay que buscar ayuda médica, pero claro, antes de eso hacer conciencia
convencerse a sí mismos de que si han llegado a esta enfermedad es causada por sus acciones. Exacto. Y que debe buscarse la solución en esa orientación de pensamiento. Creo que sobre todo el hecho de tomar conciencia, aceptar que debe de haber un cambio, claro. Sobre todo en la alimentación, porque casi siempre es lo que nos vienen a nosotros, esos antojos, aquellas cosas de grasas. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Ojo en esto, porque cambiar nuestra alimentación puede hacer que yo empiece desde mi casa a comer sano, sin necesidad de una dieta dada por un nutricionista. Pero ¿qué tan importante es una dieta dada por un nutricionista? Claro, porque cuando una dieta, o sea, un producto me lo da una persona que sabe, que ha estudiado, que está certificada para eso, pues esa certificación, ese conocimiento me da una seguridad, es una garantía de que lo que voy a aplicar para mi cuerpo, de lo que de hoy en adelante voy a comer, es la verdad, es el conocimiento en sí. Y me da seguridad de que entonces las cosas las voy a hacer bien y no me voy a enfermar de otras cosas, pues. O sea, el tema de buscar un profesional en este sentido es eso, una seguridad. La seguridad, la confianza. La confianza, sí, y sobre todo porque también algunas veces yo me he dado cuenta y me pasa a mí, que digo voy a comer sano y voy a comer ciertos vegetales que en algún momento me pueden provocar en mí una colitis, sí. Por decirlo así. Entonces nosotros creemos que estamos haciendo bien cuando realmente nos estamos dañando una parte de nosotros. Claro. Entonces yo creo que ahí también sería el punto, como saber qué comer, saber qué elegir. Para otro programa vamos a desarrollar eso, vamos a traer la pirámide de los alimentos y vamos a hablar de eso porque es un tema tan amplio, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Bueno, pero para seguir con el tema de tu peso ideal, el ejercicio. ¿Qué ejercicios podemos tener a la mano nosotros para ya ponernos en forma? Todos los ejercicios son buenos, porque estamos haciendo que toda la estructura corporal, todos esos músculos, esos huesos, esas articulaciones, ligamentos comiencen a moverse. Dejen el estado de comodidad. Se desentuyen, como dicen, estoy tuida, yo diciendo. Todos los ejercicios son buenos, son recomendables, son convenientes. Creo que en el tema de ejercicio hay un tema que hay que evaluar siempre, que es el tiempo, ¿verdad? El ejercicio cuando es cortado y no llena la unidad de tiempo necesaria, no hace efecto desde el punto de vista que estoy buscando bajar de peso o quemar grasa o que mis articulaciones vuelvan a tener una tonicidad adecuada. Se sabe de que a los 20 minutos de estar realizando un ejercicio sin parar, voy a comenzar a tener efectos. Y a los 30 es el momento en que el efecto que estoy buscando se está manifestando. Bueno, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Eso al tiempo, porque la gente, aunque sea 10 minutos voy a correr, aunque sea 10 minutos voy a caminar, realmente hay que cumplir una rutina. Claro, y el tiempo. Los 10 minutos no les sirvieron. En realidad deben ser 30 minutos, porque al minuto 20 comienza a hacer efecto el ejercicio. Okay. Entre el 20 y el minuto 30, ahí tenemos una efectividad, una eficacia. ¿Verdad? Doctora, ¿qué me puede traer a mí como persona el hecho de preocuparme por mi peso ideal? Le puede traer salud, le puede traer larga vida, le puede traer productividad efectiva y duradera por mucho tiempo, porque todos queremos vivir mucho, ser productivos, no enfermarnos, estar sanos. Sí, la verdad es que ya uno después de cierta edad como que ya se va poniendo a pensar que ya no es una enfermedad leve. La verdad es que ya empiezan a notarse ciertas cosas que nosotros traíamos como patrón de la alimentación, ¿verdad? Sí, entonces la alimentación, la productividad y la salud pues están amarradas. Okay. Están amarradas. Doctora, regálenos por favor sus números de contacto. Pues yo laboro en Clínica Woollands y en Clínica Woollands la encuentran en el Facebook, solo ponen Clínica Woollands en el buscador y ahí estamos con todas nuestras señas, o nos siguen en el Twitter como @dradietas, la doctora Dietas, ahí nos preguntan lo que desean. Buenísimo. ¿Algún número de contacto al cual le podemos llamar? Bueno, es el 2257-1696, ahí nos pueden encontrar. Buenísimo, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias a usted. Bueno, y nosotros amigos, antes de irnos, yo les quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook y también en Twitter. Además que tenemos un canal de YouTube. Ustedes nos pueden encontrar como Mujer Express. Así que nosotros le damos gracias a De Perlas por los accesorios y a Jazz por el vestuario. Nos vemos hasta la próxima.